Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que inclines tu rostro a nosotros, Señor, que condesciendas en misericordia para aceptar lo que aquí te damos, Señor, con olor fragante, Señor, porque sabemos que el adorarte es un privilegio y aún así, Señor, aunque es un privilegio nuestro, tú te gozas de que tu pueblo te adore, Señor. Te pedimos que ahora que entramos en el momento de la exposición de tu palabra, Señor, como sermón, nos des corazones dispuestos, mentes concentradas, Señor, y espíritus afables, dispuestos a ser tocados, cambiados por ti, Señor, moldeados a tu imagen, para poder ser más agradables a ti, Señor, como se ha enseñado hoy, para poder santificarnos en tu verdad, sabiendo que nunca alcanzaremos la plenitud de ello, porque eres inconmensurable, Señor, incomprensible, eres inmenso, pero a través de la exposición y de nutrirnos de tu palabra, podemos conocerte cada día un poco más, Señor, y darte un culto racional más adecuado cada vez. Te rogamos entonces que seas tú glorificándote en este momento, que seas tú cambiando nuestros corazones como corresponda, haciendo, Señor, que el efecto surta en nuestro corazón, así como tú lo mandaste. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos estudiamos acerca del comienzo de los viajes misioneros del apóstol Pablo, los cuales, como vimos, iniciaron con la compañía de Bernabé, otro siervo notable también de la iglesia del Señor, que fue el que presentó a Pablo a la iglesia de Antioquía de Siria. A través de todo el proceso que llevó a Pablo a empezar su viaje y de las primeras interacciones que tuvo como misionero, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre los requisitos que deberíamos esperar de un maestro de la palabra. Y también tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de la seriedad que es esa labor de enseñanza pública que tiene un maestro de la palabra sobre sus hombros, porque son los maestros representantes en general del reino de Dios, representantes de la fe cristiana y en particular de las comunidades específicas que los levantan, ya sea para enviarlos, como fue en el caso de Pablo en el relato, o ya sea para refrendarlos con la oportunidad de permitirles enseñar en una iglesia local. De alguna manera son representantes y por eso se exige de ellos un poco más de lo que se exigiría de cualquier creyente en torno a piedad, en torno a conocimiento, etcétera, como pudimos ver en el sermón anterior del libro de los Hechos. Y hasta donde vimos, eso fue en el capítulo 13, hasta donde vimos, Pablo y Bernabé predicaron ante los judíos en Antioquía de Pisidia, sabemos otra Antioquía, no de donde salieron, que era de Siria, sino otra, en la sinagoga de ese lugar. Y después de haber predicado en la sinagoga, Lucas relata que se quedaron un tiempo más en aquel lugar y parecía que estaba teniendo mucho éxito el ministerio de Pablo y de Bernabé, puesto que se narra que muchos creyeron, especialmente los gentiles, quienes se gozaban ahora de que una de las enseñanzas primordiales que estaba teniendo lugar en la iglesia comenzando era que esta salvación prometida no era solo para judíos, sino para los gentiles también, y esto causaba regocijo entre los gentiles, pero no entre todos los judíos, por supuesto. Y en todo caso, a pesar de que muchos estaban felices con la predicación de Pablo y de Bernabé, algunos judíos siguieron descontentos por esto y lograron exacerbar los ánimos de algunas personas, de modo que expulsaron a Bernabé y a Pablo del lugar. Y se cuenta que se fueron, al final del capítulo 13, que Bernabé y Pablo se fueron a un lugar llamado Iconio a predicar allá también. Y eso transcurre en el capítulo 14, en donde se narra cómo dentro de Iconio se repitió más o menos el mismo patrón que ya se viene dando con el apóstol Pedro, se había dado ahora en Antioquía de Pisidia con el apóstol Pablo y Bernabé, en los lugares a donde habían llegado, que es que al llegar a la ciudad tomaban algún lugar representativo, algún lugar público para poder exponer la palabra. En este lugar parece que no había sinagoga, puede ser, porque normalmente Pablo tenía por costumbre llegar a la sinagoga. El punto es que llega y predica, y como siempre, algunos
se regocijan y otros se oponen. Particularmente los judíos de la ciudad se opusieron, porque cuando Pablo y Bernabé llegaron, Pablo sanó a un hombre cojo. Esta gente pagana, idólatra, los confundieron con dioses, con Zeus y Hermes, querían adorarlos. Pablo y Bernabé no entendían muy bien qué pasaba. Cuando se dieron cuenta, se rasgaron las vestiduras, le dijeron no, lograron que no los adoraran, apenas, dice Lucas, apenas lograron que no los adoraran, que no le dieran sacrificios y todo esto. Pero en toda esta atención que recibieron Bernabé y Pablo, y por supuesto el mensaje que ellos traían, los judíos se molestaron, como era costumbre. Y de esta ciudad también fueron echados, pero no solo eso, sino que esta vez Pablo fue apedreado, hasta pensaban ellos matarlo. Ellos pensaron que lo habían logrado matar y sacaron el cuerpo que creían muerto de la ciudad. Sin embargo, sobrevivió. Y no solo eso, sino que fue tal el éxito que tuvieron la oportunidad, incluso termina el capítulo 14 mencionando que establecieron ancianos en esa ciudad. O sea, el evangelio fue predicado con éxito y de paso dejaron personas que guardaran de ahí en adelante la doctrina que ahora se había creído en esa región. Finalmente, Pablo y Bernabé regresaron de donde habían salido a Antioquía de Siria para quedarse allí y para dar pues también la parte de todo lo que habían hecho en este viaje misionero, y según Lucas se quedaron ahí en Antioquía durante mucho tiempo. Sobre ese evento es que vamos a estudiar hoy. Entonces, hoy nos introduciremos al capítulo 15, en el que se narran algunos hechos relevantes de la iglesia y los problemas que suelen sufrir todas las comunidades de la fe respecto de discrepancias de interpretación. Y nosotros nos beneficiaremos de estos problemas que ellos tuvieron para que no tengamos los mismos, o al menos si los tenemos, saber tratarlos con más claridad a la luz de lo que ya nos dejaron los apóstoles de ejemplo. Este relato está en Hechos, capítulo 15, del 1 al 35. Dice así, Hechos 15, del 1 al 35. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. O sea, los líderes en general del lugar fueron a tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Que si no se circuncidaban, no podían ser salvos, según algunos que se levantaron. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual forma, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y cita, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Continúa el 19.
Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y prosigue a explicarse lo que allí habían determinado. Luego, en el verso 31, se da la reacción que ellos tienen ante la lectura de este dictamen, que luego vamos a ver con detalle. Dice el verso 31, habiendo leído la cual, o sea, la carta, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, predicándoles, enseñándoles. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, en el relato podemos observar que la iglesia estaba enfrentando una encrucijada, por así decirlo, de carácter magisterial. Lo que aquí se decidiera iba a ser normativo para el futuro en cuestiones de este tipo. En este caso particular, porque aún el Nuevo Testamento no estaba escrito de forma completa. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, seguramente para muchos, resulta clara la solución a este problema. Para ellos no era tan clara la solución a este problema. Apenas lo estaban viviendo. Recordemos que hasta ahora en Hechos se había presentado ya el conflicto por parte de los judíos que tenían para entender que los gentiles también podían ser salvados. El mismo Pedro, un apóstol que ya había predicado y todo esto, tenía este conflicto. ¿Será que los gentiles sí pueden ser salvados? Ya se había presentado este conflicto, el cual se había resuelto más o menos bien. Ya habían entendido, gracias al testimonio que da el apóstol Pedro con respecto de la experiencia que tuvo con Cornelio, que sí, efectivamente los gentiles también pueden ser salvados por el Evangelio. Pero ahora este reto era uno nuevo. Ya no es si los gentiles pueden ser o no salvados, ya sabían que sí. Ahora el problema presente era que si los gentiles que son introducidos en la comunidad que llamamos pueblo de Dios, ¿no debían acaso guardar las mismas costumbres que el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, ya guardaba? Es decir, si ellos están recibiendo este beneficio que primeramente se nos presentó a nosotros, ¿no deben entonces ellos guardar las mismas cosas que a nosotros se nos dijeron que guardáramos? En este caso, cosas importantes que vinculaban con la vida, como lo era la circuncisión, como era la observancia de la ley. Para el judío esto no era una cosa menor, porque esto era una señal obligatoria, externa, para los varones. Recuerden que incluso en el Antiguo Testamento, en un momento en donde no estaba todo el pueblo circuncidado, Dios iba a acabar con la gente que no estaba circuncidada, iba a matarlos, porque es como si estuvieran rechazando la pertenencia al pacto. Entonces, debemos posicionarnos en la mente de estos judíos y ver la seriedad que implicaba el asunto de la circuncisión. Y esta pequeña contienda requirió de la reflexión cuidadosa de la iglesia. Tuvieron que tomar en cuenta lo que se había vivido hasta el momento, estas pequeñas explosiones pentecostales, desde el descenso del Espíritu Santo hasta el descenso del Espíritu Santo sobre gentiles. Y también tuvieron que tomar en cuenta el conocimiento de la tradición que ellos ya tenían, el conocimiento bíblico que ya tenían. De modo que esta fue una maravillosa oportunidad para que comprendieran mejor lo que hasta ahora ya se había hecho más o menos evidente con los hechos, pero aún no con la enseñanza. Ya los hechos, a través de la obra del Espíritu Santo, estaban manifestando que probablemente el curso correcto no era judaizar, pero aún no tenía una enseñanza sistematizada con respecto a este asunto.
Pero el hecho era que la gracia, la salvación, era por la gracia divina y no por obras humanas de obediencia, porque vemos que cuando se nos relata que estos gentiles y cualquier otro que escuchó el Evangelio en las predicaciones de los apóstoles fueron salvados, no se nos relata que ellos hayan hecho nada en particular más que creer. Entonces, de alguna manera ya está implícito que el único requisito para la salvación era la fe, creer. Por este motivo, por razón del tema que se trata aquí, el título del sermón de esta mañana es Concilio de Jerusalén y la salvación por la gracia. ¿Qué es finalmente el resultado que da este concilio, como ya vimos en la lectura inicial? En primer lugar, entonces, quiero referirme como primer punto al motivo del concilio. ¿Qué motivó el concilio? Se nos cuenta que algunos fariseos que se habían convertido a la fe cristiana reclamaron que los nuevos convertidos debían identificarse con la ley. Particularmente comienza el relato diciendo con la circuncisión, pero luego dice en Hechos 15, del 4 al 6, ya cuando se empieza la deliberación, dice, llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron a hablar sobre esto. Ahora, no dice nada Lucas sobre si discutían acerca de otros aspectos adicionales que el decálogo y la circuncisión. Probablemente sí, probablemente a ellos también les hubiera gustado que guardaran la dieta y las festividades y todas estas cosas. Pero como para el judío la circuncisión era una cuestión de vida o muerte, pues esto es lo que se resalta en la discusión que hay aquí. Porque era algo que les inquietaba mucho, particularmente a los fariseos, quienes sabemos que eran estrictos cumplidores de la ley, incluso expertos en hacer ley de la ley, en hacer leyes nuevas, implicando cosas que no se implican. Debemos notar de todas formas que la respuesta que le dan los pastores, como dice el texto de los ancianos, los apóstoles, a los fariseos no es prejuiciosa. Porque aunque los fariseos hasta ahora en el Nuevo Testamento han sido ejemplo de hipocresía, normalmente, incluso eso en algún momento dice que los fariseos y los escribas están sentados en la cátedra de Moisés. Entonces eso dice, ellos tienen autoridad, están sentados en la cátedra de Moisés, lo que ellos dicen hacerlo, pero lo que ellos hacen no, porque ellos realmente están poniendo cargas que no están dispuestos a llevar. O sea, de alguna manera llevaban una enseñanza moral correcta, pero la práctica, como es lógico, porque además es imposible, no era la correcta. Ahora, ellos no actúan con desdén o con prejuicio ante los fariseos, diciendo, vienen ustedes a molestar ahora. Porque como Pablo mismo atestiguó en algún momento, cuando relata su conversión varias veces a lo largo de las Escrituras, los fariseos eran personas, a pesar de cualquiera de sus errores, celosas del Señor, celosas de la santidad. Eran personas que se tomaban en serio ser agradables a Dios, por mucho que ya en su vida fueran hipócritas, intelectualmente ellos estaban comprometidos con la santidad. Entonces los escucharon, tomaron en serio las palabras de estos hombres, y a final de cuentas todos estos eran judíos los que estaban acá en el concilio, entendían de lo que se estaba hablando, entendían la seriedad de la circuncisión, así que podían identificarse con estos reclamos. No hacía mucho tiempo Pedro le había pasado eso con la visión que tuvo de los animales inmundos, en donde él le dice a Dios, no, yo no puedo comer, nunca jamás he comido ni comeré de un animal inmundo. El Señor dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea, todavía él también tenía estas luchas, así que era perfectamente comprensible para todos los que estaban allí esta petición. Por eso es que ante la petición, bueno, empieza Bernabé y Pablo a dar el testimonio de lo que había pasado, como para poner en la balanza. Sí, entiendo lo que dices, pero mira lo que está pasando. Entonces, este concilio tenía de fondo la motivación de la relación del creyente cristiano con la ley. ¿Cuál es la relación del creyente con la ley? Era el motivo de este concilio. Y al escuchar este reclamo se reunieron entonces los líderes de la iglesia, los pastores, que son los que tenían la relación directa con las distintas comunidades, los apóstoles, quienes tenían la autoridad doctrinal para cualquier asunto que se tocara, y esta reunión derivó en dos respuestas y en una decisión final.
Veamos ahora el segundo asunto que nos interesa, que es, por título, primera respuesta, Pedro, la ley y la gracia. La primera respuesta dada por Pedro, en donde trata el tema de la ley y de la gracia. Esto está en Hechos 15, del 7 al 11, que después del reclamo de los fariseos, dice, después de mucha discusión, que no se nos menciona sobre qué tema, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvados, de igual modo que ellos. Entonces, el apóstol Pedro hace quizás la mayor precisión necesaria del concilio. La mayor precisión necesaria para este tema, siguiendo el mismo razonamiento que ya había usado cuando se quejaron de la conversión de Cornelio y de los de su casa. A saber, sí, nosotros sabemos estas cosas. Sí, nosotros estamos vinculados por nuestra vida con la ley. Pero, de hecho, la realidad es que efectivamente Dios está salvando gentiles. Y Dios los está salvando sin requerirle nada de lo que nosotros pensamos que debería requerirles. La mejor prueba de que el camino a seguir no podía ser la judaización de los gentiles era que el Señor hasta ahora no había requerido tal judaización de los gentiles, sino que había dicho, anda para allá. A Felipe, anda para allá. Predícale al etíope, anda para allá. Pablo y Pedro fueron allá. A donde fueron, Pablo y Bernabé fueron a donde fueron, se nos dice, instados por los profetas, que fueron instados por el Espíritu Santo. Ellos salieron de misioneros enviados por el Espíritu Santo. Y esta era la maravillosa apertura con la que había venido orando el Espíritu Santo hasta este momento. Pero además Pedro añade una frase importante en los versos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro dice muchas cosas, ninguna diferencia hizo. Pedro dice además, ¿cómo los purificó? Por la fe en sus corazones, no por cosa externa. Y añade eso, ¿cómo entonces podemos exigir lo que nosotros sabemos a conciencia, que nunca hemos cumplido, ni podemos cumplir? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pero reconoció lo que todos sabían realmente en sus corazones, porque nadie se engaña realmente a sí mismo. Pedro reconoció que ellos mismos no eran los cumplidores de la ley que querían y que pretendían ser. Pero que eso no impedía que tuvieran la seguridad de su salvación, porque ellos entendían, creían, confiaban en que por la gracia de Dios serían salvos, no por ninguna otra cosa. Y añade Pedro, del mismo modo que ellos. Aquel poder que opera para salvar al judío que cree es el mismo poder que opera para salvar al gentil que cree. Y este es un razonamiento importante porque enfatiza en la cuestión central. La virtud es buena y deseable. La ley es buena y deseable. Pero no son esas cosas las que salvan, sino la gracia de Dios, la cual no pide nada, aunque lo da todo. Pero no está menospreciando la ley. Antes la dignifica porque reconoce que ellos mismos no están al nivel de la santidad que exige la ley. Pedro quiere manifestar que la gracia viene a suplir y a posibilitar lo que la ley no puede suplir y posibilitar. La gracia viene a salvar, a dar vida. Y esto lo veremos incluso porque luego el apóstol Pablo profundizaría en estas cosas, por ejemplo, en Romanos 7, del 4 al 9, en donde dice así. Romanos 7, del 4 al 9.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Sin embargo, dice Pablo en el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Más o menos Pablo dice, porque conozco la santidad de la ley, es que conozco la profundidad de mi pecado, de la cual yo no puedo salir por mí mismo, sino que muriendo en la ley y viviendo en Cristo, salgo de esa profundidad de mi pecado. Cristo hace lo que la ley no puede, porque la ley es el ayo, como diría Pablo también. ¿Por qué el ayo? Porque es el que me lleva de la mano a donde tengo que llegar, a Cristo. Es la que me hace reconocer la necesidad que tengo de ser salvado. Esto da lugar al tercer encabezado, que se titula Segunda Respuesta. Jacobo, coherencia con la revelación y obra del Espíritu Santo. Veamos cuál es el argumento que da Jacobo ante esta contienda. Eso está en Hechos 15, del 12 al 21. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo el testimonio de lo que habían hecho. Cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí él va a decir una especie de paráfrasis y citas de Jeremías 12:15, Amós 9, del 11 al 12, e Isaías 45:21, por si tienen curiosidad. No es una cita textual de ninguna de estas cosas, sino que son las ideas dichas en esos pasajes. Estos hombres estaban envidiablemente llenos de la Biblia. Y él dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres, ya sea los que pertenecían a esta asociación que tenía acceso al tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, dice el 19. Por lo cual, continúa Jacobo, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces vemos que en esta parte Bernabé y Pablo dan su testimonio y luego Jacobo brinda sus argumentos, la segunda respuesta a este concilio. Por un lado, alude, al igual que Pedro, a un hecho irrefutable, a la obra del Espíritu Santo. Es decir, de nuevo, sí, nosotros podemos estar acá mucho tiempo diciendo qué cosas exige la ley, pero lo cierto es que el Señor salva a esta gente al margen del cumplimiento de la ley. Entonces tenemos que interpretar las cosas en función de lo que está pasando, no de nuestras preferencias. Jacobo alude a que el Espíritu Santo, de forma incontrovertible, estaba obrando entre los gentiles sin que ellos observaran la ley. Y por eso mismo, esto lo da como una poderosa razón para no ir demasiado lejos con los requisitos que se impondrían a los nuevos creyentes. Tampoco es que no se les diría nada, tampoco es que no se les instaría a llevar una vida distinta a la que podrían haber estado llevando hasta el momento, sino que veía a Jacobo, Pedro también, probablemente temerosos, con cuidado, qué tanto podían ellos exigirle, porque ya se habían dado cuenta que la extrema exigencia no compete al hombre.
Por ejemplo, cuando estos apóstoles celosos, supuestamente molestos por la maldad de las personas, celosos del honor de su maestro, dicen que querían hacer llover fuego sobre unos individuos, el Señor los reprende por eso. Porque este tipo de juicios, este tipo de ímpetu, que incluso nosotros creemos santamente puede venir de nuestros corazones, no nos compete. Entonces, no es que Pedro y Jacobo no tuvieran alguna preferencia sobre eso. Sabemos que Pedro tenía un corazón un poco judaizante. Pero ante la realidad de lo que el Señor les había mostrado, tenían que ser prudentes. Y la decisión que toman es una decisión prudente. Toman, por un lado, lo que sabían que había pasado, lo que se les había enseñado desde pequeños, el conocimiento de la fe de Israel, pero ahora toman, por otro lado, lo que estaba pasando ahora, porque lo que estaba pasando ahora también era revelación. Se estaba dando más revelación. Pero, sabiamente, Jacobo no solamente alude a lo que estaba sucediendo como una razón para decir que los gentiles no tenían por qué cargar con el peso de la ley de Moisés en totalidad, sino que recurre con sabiduría a las Escrituras para terminar de dirimir el asunto. Jacobo arguye que esto que estaba pasando era consecuente con lo que el Señor ya había revelado. ¿Cómo lo hace? Bueno, citando esas cosas que sí. Dice, recuerden que por allá en los profetas, quizás no lo habíamos entendido antes de esto, pero se nos recuerdan esas cosas que mencionan en los versos del 16 al 18. Que cuando reedifique, cuando levante nuevamente el tabernáculo, Cristo, el que une a todos en torno a él, entonces todos podrían venir, no importa de dónde vinieran, no importa cuál era su etnia, no importa cuál era su vida anterior a la fe. Él con sabiduría fue a las Escrituras y vio cómo esto que estaba pasando, esta renovación del pueblo, era coherente con lo que ya habían entendido. Solo que tenían que verlo pasar para poder darse cuenta de que había hablado el Señor desde, como dice él, desde tiempos antiguos. De modo que hay tres disposiciones claras que da Jacobo. Por un lado, argumenta sobre la experiencia de la obra del Espíritu Santo hasta el momento. Es decir, el Espíritu Santo se ha manifestado aprobando a los gentiles porque los está salvando. Como los está salvando, está aprobando que ellos puedan ser salvados sin la observancia de la ley. Por otro lado, dice Jacobo, además los profetas ya anunciaban que esto iba a suceder. Que todos, sin importar su origen, podrían venir a formar parte del pueblo de Dios y a adorar a Dios. Y además, que a los gentiles, dice Jacobo, no debía perturbárseles con cuestiones rituales, que no fueron encomendadas a ellos, sino tan solo en ciertas cuestiones morales, que dice Jacobo cuáles son. Que además debe quedar claro que estas cuestiones morales que recomienda Jacobo tampoco eran vinculantes para la salvación, pero que, dado que eran conocidas por la generalidad, porque él dice, porque Moisés tiene desde hace mucho tiempo quien se le predique en las sinagogas, es decir, Jacobo asume, esta gente, si bien no se le puede pedir que se conviertan en judíos, seguro ya han escuchado ciertas cosas de la moral judía que les conviene cumplir. Entonces Jacobo apunta más a orientarlos en términos de conductas en lugar de en términos de rituales. Precisamente porque si es por gracia la salvación no es por rituales. Si es por gracia no es por obras, dice Pablo, ¿no? Es lo mismo, aquí no se les exige el ritual, por ejemplo, de la circuncisión o cualquier otro, porque ninguna escenografía, ningún acto, ninguna obra alcanza gracia, sino que la gracia nos alcanza y nos salva, al margen de cualquier obra. Así que de este modo se llega a un consenso en el concilio y nos introducimos al siguiente punto titulado Resultado del concilio. Por un lado, la libertad, por otro lado, la instrucción moral. Finalmente, la carta que se menciona es el resultado del veredicto que debe tenerse por vinculante. Vinculante incluso para nosotros hoy, en su sentido. Esta carta está en los versos del 23 al 29. Empieza con un saludo.
Y en el 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿nos ha parecido bien a quienes? A los apóstoles, a los líderes, a los pastores acá en Jerusalén, habiendo llegado a un acuerdo de elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Lo que recomendó Jacobo, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. La verdad no dicen muchas cosas, ni son muy detallistas, porque ellos estaban entendiendo a traspiés, pero estaban entendiendo que la salvación del Señor no era por algún tipo de conducta particular, aunque supone una conducta particular, aunque supone, como vimos en la escuela de hoy, por cierto, cierta búsqueda de la santidad. No es esa santidad lo que produce la salvación, sino que la sola posibilidad de alcanzar y de buscar santidad es un efecto de la salvación. Entonces la disposición final del concilio fue la de instar a los nuevos creyentes a vivir vidas lo más santas que pudieran, al abstenerse de cuestiones que eran explícitamente perjudiciales o de mal testimonio. ¿Por qué? Porque había cosas acá que realmente no eran directamente pecados, pero eran de mal testimonio, y ya yo diré por qué. Por un lado, claramente es de pecado, sin lugar a dudas, la fornicación. Es un hecho desagradable y pecaminoso. Pero había otras disposiciones que simplemente tenían que ver con cuestiones culturales a las cuales se les recomienda, pero que no pueden asociarse con si una persona lleva una conducta santa o no. Por ejemplo, el comer de los ídolos. La carta y la disposición fue muy breve, porque tenían de manifiesto esto que mencionamos hace un momento, el cuidado de no exigir lo que Dios no exigía, como reza el título del punto. La decisión del concilio nos da a nosotros un ejemplo de dos cuestiones que son importantes en la enseñanza de la Iglesia. Por un lado, la libertad del creyente para pensar, para actuar, para desarrollarse libremente. Y por otro lado, la instrucción moral de la Iglesia. Todo maestro, toda iglesia debe tener cuidado en estas dos cosas. Por un lado, no ahogar las conciencias de las personas exigiendo lo que no debemos exigir, lo que no podemos exigir. Por otro lado, en ese permitirles tener libertad, no descuidar el deber de que la iglesia también debe ser instructora de la moral, del bien hacer. Por eso damos escuelas acá, por eso hablamos de diversos temas, porque tratamos de discernir a la luz de las Escrituras cuál es el mejor obrar, cuál es el obrar más santo, más virtuoso. Pero no lo atamos a la salvación, sino más bien a la piedad, a la vida de virtud, a la búsqueda de la santidad. Nadie es salvo por obrar con perfección, pero es más agradable al Señor obrar con la mayor perfección que podamos alcanzar. Por un lado, estos hombres reconocieron que al margen de sus preferencias personales no podían afectar la libertad de la vida de los nuevos creyentes, de los gentiles particularmente, y que su salvación no podía ir con requisitos más que creer. No obstante, no dejaron de brindar algunas orientaciones morales en virtud de que estos gentiles, que quizás vivían vidas desordenadas, alcanzaran santidad, vivieran vidas acordes al llamado que tenían. Y en esta disposición hicieron una correcta distinción entre la salvación y el discipulado. El resultado del concilio hace esta distinción implícita, por supuesto no lo dice aquí, pero está implícita, entre salvación y discipulado, entre redención y santificación. Una cosa es ¿qué necesito yo para ser salvo? Si yo me pregunto ¿qué necesito para ser salvo? Creer en Jesús, en el Evangelio, y nada más. Nada más. Ahora, ¿qué debo hacer cuando soy salvo? Comportarme como un discípulo de Cristo. Y esto significa
crecer en santidad, buscar la virtud, amar las cosas del Señor cada día más, pero eso es progresivo, muchas veces lento, muchas veces más lento de lo que quisiéramos, muchas veces tan lento que pareciera que no está sucediendo. Nos debe causar congoja, por supuesto, pero no debe ser un medidor de quién ha creído o no verdaderamente. La salvación, como nos gusta decir, es del Señor, y si es del Señor, y Él ha dicho que la da a aquel que crea verdaderamente en lo que debe creer, en Él, en su salvación, en su poder, en su venida, en su obra, muerte, resurrección y ascensión. Si Él ha dicho que la da a aquel que cree en eso, entonces resulta que la da a aquel que cree en eso. Incluso este concepto de libertad evolucionaría un poco más en el futuro, para que vean de lo que hablaba con respecto de los sacrificados a los ídolos, porque en 1 Corintios, capítulo 8, cuando Pablo habla precisamente sobre ese tema, sobre la comida sacrificada a los ídolos, Pablo se pone a reflexionar para los corintios y les dice, ¿sacrificado a quién? ¿Acaso existe otro Dios que no sea Dios? ¿Que no sea Jehová? El único Dios es nuestro Dios. Entonces esa comida sacrificada a los ídolos no es nada. No es sacrificada a nadie porque no hay ídolos. Por lo tanto, cuando la comes, comes comida. No comes comida sacrificada a los ídolos. Incluso ven que esta noción evolucionó de modo que se llega a cristalizar esa idea de Pablo de que para el puro todo es puro. No quiere decir que todo puede hacerlo. Quiere decir que el puro, el que está en el Señor, no se estresa, no se le dificulta, no cree que alcanzará más a Dios con la observancia minuciosa de cuestiones sin importancia, como que llegó a mi boca. Sin embargo, por supuesto, Pablo ahí mismo da un buen ejemplo entre la libertad y la prudencia. Él dice, bueno, pero hay algunos débiles en la fe que de repente se sentirán mal participando de esto, entonces, bueno, mejor no hay que comer delante de ellos, ¿no? Y en Romanos 14 dice, si mi hermano cae porque yo coma carne, no comeré carne jamás, dice Pablo. Como una forma de atender a esta prudencia cristiana, de velar no solo por lo que ya sé, sino por la ignorancia del otro. La idea es, por supuesto, sacar al otro de la ignorancia, pero mientras tanto, serle misericordia. Entonces, si ven, nunca, aún en la insistencia continua de los apóstoles y de los escritores de la Biblia, en que tenemos que llevar vidas santas, el mismo Pablo en Filipenses, cuidad, tan grande salvación, nos dice, aún en esa insistencia, nunca jamás se separan de la línea que el Señor estableció, que todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y nada más, no el que tenga una vida de algún tipo. El Señor trata con el pecado de cada uno de forma diferente y personalizada. De esto podemos deducir correctamente que la ley, como dice Pablo, es santa, pero que a nadie se le puede requerir guardarla como condición para ser salvado, porque de cualquier forma, si eso es así, nadie sería salvado. Estaríamos en el mismo problema que estábamos antes de la obra de Cristo. Más bien, la observancia de la ley, del decálogo, por ejemplo, es producto de una vida de un hombre redimido ya, que en el esfuerzo por agradar cada día más al Señor se perfecciona tanto como pueda, pero que la verdadera observancia de la ley, el verdadero ritual, los verdaderos rituales de la ley ya fueron cumplidos. Ya no hay sacrificio porque Cristo fue el sacrificio, ya no hay circuncisión porque Pablo dice que la circuncisión no es la de la carne sino la del corazón. Entendemos que estas cosas no nos vinculan porque apuntaban a alguien que ya vino y ya obró. Y lo único que nos vincula para formar parte de la comunidad adoptada por el Señor, para poder clamar Abba Padre, es la gracia de Dios mediada por la fe en Cristo. Y para terminar, hermanos, quiero tratar el último punto que me parece relevante, el reposo de la gracia. Me parece relevante porque lo deduzco de la reacción que tienen los hermanos cuando le leen la carta. En Hechos 15, del 30-31 dice, así pues, los hermanos que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. El reposo de la gracia. Cuando se les explicó que no estaba sobre ellos todo eso que se les estaba poniendo encima. Imagínense, esta gente acaba de creer. Se van Pablo y Bernabé
Entonces una gente aparte empieza a decirles que tienen que cumplir esto, lo otro, aquello, pero si eso no nos lo dijeron al principio. Yo pensé que ya era salvo, yo pensé que ya había accedido a las misericordias y a las dádivas del Señor, pero ahora los perturbaba. Ahora cuando se les lee la carta dice, habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. La gracia nos da reposo, más que el activismo por alcanzar santidad. Eso nunca nos dará reposo porque nos daremos cuenta cada día que por mucho que hago y hago, nunca alcanzo la santidad que tendría que tener. Nunca alcanzo santidad perfecta porque no puedo. Por lo que no me dará reposo, me dará desconsuelo, me dará desasosiego, desesperación. Es maravilloso cómo termina el asunto. Tuvieron reposo porque se les manifestó cómo es que eran salvados por gracia y nada más. Esto me recuerda, por ejemplo, a las palabras de Jesús en Mateo 11:27, en donde Él dice que todo aquel que esté trabajado y cansado, vaya a Él y Él hará descansar. ¿Cómo? Poniendo su yugo, no el yugo de los fariseos, no el yugo de la ley, no, poniendo su yugo sobre nosotros, porque es fácil y su carga es ligera, porque Él ya ha quitado el peso por nosotros. Porque el yugo de Cristo es tan solo la fe, creer en Él, amarlo, seguirlo y no observar cosas que nadie puede alcanzar finalmente. En la gracia entonces tenemos este verdadero reposo porque nuestro más arduo trabajo no es lo que el Señor nos toma en cuenta en el día final, sino que tan solo creyendo, como dice Jesús, llevando el yugo de Cristo, es que hallaremos el descanso eterno. No solamente acá, no solamente el descanso de nuestro día a día, de nuestra lucha diaria con el pecado, sino que hallaremos el descanso eterno, porque solo creyendo en Él hay salvación, no haciendo nada más que eso. Quiero terminar antes de orar leyendo Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica. No nos justificamos por nada más que por creer, como dice Pablo acá, en el sacrificio de su sangre. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos das este bendito consuelo, este bendito descanso, Señor. Que aunque tenemos una gran carrera por delante por alcanzar la santidad, Señor, por perfeccionar nuestras vidas, tu yugo es fácil, tu carga es ligera y sabemos que nuestro destino final no depende de nuestros esfuerzos terrenales, Señor, sino de la gracia que ha operado en nosotros mediante la fe en Cristo. Sabemos que no nos pides más nada que creer. Y por supuesto, Señor, en agradecimiento por tan grande bendición, por tan grande dádiva que es la salvación, te rogamos que nos ayudes a vivir vidas santas, a perfeccionarnos en tu verdad, a agradarte cada día más con vidas virtuosas. Pero nunca, Señor, soltando la verdad del reposo que nos da a conocer tu gracia tal como es. Gratuita, como dice Pablo, gratuitamente, para que sea Cristo el justo y el que justifica. Para que en aquel día yo no diga, Señor, mira lo que he hecho, recíbeme por esto, sino que lo único que yo pueda decir, Señor, mira, he creído en Cristo, recíbeme en el amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te agradecemos por tu gran salvación y te rogamos que nos guardes el resto del día glorificando tu nombre. Amén.